Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dream Light Valley. Bueno, mis amores, pues al fin llegó el día. Tenía muchísimas ganas de hacer esta zona asiática. Toda la zonita de Mulan con los edificios asiáticos que nos pusieron en la Premium. Tenía muchas ganas. Tengo que decir que esto lo dejé reservado para ponerlo aquí en los muelles de los ancestros en el DLC, porque quería hacer una zona bastante grande y creo que esta zona le daba bastante el aire que yo quería para hacer esta zonita asiática. Bueno, como podéis ver, la zonita esta, que es como un islote que va a las ruinas estas, donde encontramos a Oswald, que es donde estaba Eva en un inicio en el DLC. Quería hacer así como un laguito con aires, pues eso, asiáticos. Y utilicé una de las skins que tuvimos en la Premium, que es como un templo así muy grande. O sea, tenemos dos. Bueno, yo tengo dos, porque en verdad también está la de Red. Lo que pasa que yo esa no la compré, cuando salió no tenía lunas. Las 2 o 3 veces que salió no tenía lunas. Y no la tengo. Pero bueno, me he apañado con las que tenía, que me compré esta que se ve aquí en la izquierda de la pantalla, más o menos. Y la he utilizado 2 veces, porque como ya sabéis, si utilizáis la skin para ponerla en vuestra casa, también podéis ponerla normal, o sea, como para poder decorarla por dentro y todo esto. Entonces se puede poner doble. Bueno, como veis, estuve haciendo aquí como un laguito. Quería hacer un laguito así como japonés. Le puse la figurita esta del dragón, que me encanta, y me parecía que podía quedar así chulo, como que estaba en el agua. Y luego pues aquí he utilizado mucho, o sea, he abusado de los cerezos en flor. También puse algunos de los que son de aquí del DLC, estos con florecillas, porque como ya sabéis, hay algunos que están pegados al agua y tal, que esos no los podemos quitar, no los podemos retirarlos. Y por eso opté por utilizar algunos para seguir con un poco la temática, que no se viera muy dispar, que hubiera uno solo por ahí y ya está. Y además, como esta zona quería que fuese súper ajardinada, le puse un par, porque la verdad es que lo hace bastante frondoso, ya que el cerezo en flor es muy bonito, pero no es muy frondoso, la verdad. A ver, sí que es verdad que tenemos 3 tamaños y el mediano tiene como más flor, pero luego para colocarlos es un poco fastidioso, ya que tiene bastante zona de raíz, que es en verdad la zona de raíz es lo que nos cuenta de cuadrícula para la zona que va a ocupar. Y no me terminaba de gustar, porque además es un poco como bajito y tal, y opté por estos más altitos con, o sea, con los otros estos que os he dicho del DLC. Bueno, como veis, pues me estaba lloviendo. Perdonad por la imagen, que es un poco oscurilla, pero es que se me puso a llover para variar, como no, en mi valle. Y se ve un poquito oscurito, pero bueno, yo creo, mira, ya aquí ya es campo. Ya sabéis que en el Disney lo mismo se te pone a llover un diluvio universal como te escampa. Así que ahora ya se puede ver mucho mejor los colores. La verdad es que cuando hace luz así solar se ve mucho más bonito. Bueno, pues una vez ya tuve lo que era la parte esta del laguito, me puse a poner el camino y este arbolito de aquí me molestaba un poquito. Así que lo eché hacia detrás y pude terminarlo. La verdad es que lo he intentado hacer todo, sobre todo la parte esta de abajo, de tonos muy naturales. No sé, me venía a la mente que fuese todo con caminos naturales y tal. Aunque este trozo de aquí, como está lo del puente lo diré mañana, de las minas estas, las ruinas estas inundadas, pues quería como seguir un poco el gris ese que tiene, ¿vale? Pero lo hice ahí nada más como pasillo. Además, como que me partía bien las dos zonas, la del lago y donde está la casa. Bueno, y la casa
pues es muy grande, es preciosísima. O sea, si no la tenéis y vuelve a salir, os aconsejo un montón que la compréis si os gusta el mundo asiático, ojo, que no todo el mundo le gusta todo este mundillo y tal. Pero a mí, yo como soy muy fanática del mundo asiático, cuando la vi, o sea, no me lo pude aguantar y me lo compré. Bueno, pues eso, lo llevé un poco a lo que es como templo. Pero no templo, porque sí que es verdad que luego tengo el otro que es redondo, es como más templo, y ese ya lo hice como más templo. Este, no sé si me explico. Este lo hice así como un aire templo, pero como más de estar por casa, ¿no? Más rural. Pero sí, eso sí, le puse cositas de Red, porque, a ver, la verdad es que de las cosas de Red no tengo muchas, y me gusta mucho también esta película y las cosas que nos traen para decoración. Pero bueno, sí que es verdad que con lo del Camino de Estrellas, las cositas que nos dio Mulan, las cositas que nos dio Mushu, todo lo que nos ha ido saliendo en Gilito, que he podido ir logrando cositas, que en verdad tampoco había hecho esta zona todavía porque me faltaban cositas de Gilito y tal, pero poco a poco me han ido saliendo, o amigos que me han ido ayudando, que me han ido diciendo cuando tenían algún artículo en su tienda que ya tenían ellos, y he podido ir comprándolo. Y ahora era el momento ya, sí o sí. Además, como ya os he dicho en otra ocasión, creo, quiero a ver si puedo decorar todo el DLC antes de que nos llegue el próximo, porque pues para ir más al día con el siguiente y no dejarlo tanto, porque estaba muy atrasada en decoraciones. Bueno, como veis, pues estoy haciéndolo muy frondoso, sobre todo lo que es el pasillito hacia las ruinas, para que se viera más el efecto ese de pasillo, ¿vale? Con los árboles. Y luego pues en frondosidad de vegetación puse colorido, más que nada. Ya sabéis que los colores del DLC son una maravilla, una fantasía. Y le puse bastante colorido. Luego las cometas aquí creo que quedaban ideales. Los farolillos no podían faltar para dar, más que nada, para darle el toque de color, pero más que nada para las fotos de la noche. O sea, es que quedan súper bonitas. Y las farolitas estas de Mulan, que son ideales también. A ver, sí que es verdad que no dan la luz como la que da la farola alta, pero bueno, es que quedan bonitas. O sea, yo creo que a esta temática le pegaban esas, no le pegaban las farolas altas. Ojo, hay unas que son de la temática de Tiana, creo, si no recuerdo mal, de crafteo. Hay unas de crafteo que le podían dar, porque tienen así como la formita más asiática y podría quedar chulo. Bueno, mirad, la que estaba en el otro lado es igual que esta casa de aquí. Lo que pasa es que esta es mi casa, ¿vale? Esta le he puesto el skin a mi casa, ¿ok? Por eso puedo tener dos, que lo podría haber puesto aquí, o podría haber puesto una aquí y otra en el valle perfectamente, ¿vale? Siempre que pongáis una skin encima de vuestra casa, ya sea en el DLC o en el valle o en el próximo DLC, la podéis utilizar dos veces en el sitio que queráis, ¿vale? O sea, no dos veces en plan de dos veces aquí y dos veces allí, sino que si la he puesto una vez en el valle, pues la puedo utilizar también una vez en el DLC. O si la he puesto una vez en el valle, la puedo volver a utilizar otra vez en el valle. O si la he puesto una vez en el DLC, la puedo volver a utilizar en el DLC o en el valle, ¿vale? Bueno, pues como os estaba diciendo, mi casita, es que estas casas son enormes. O sea, la de Mulan se nos queda chiquitita. Y mira que la casa de Mulan es muy bonita, pero se queda un poco pobrecita la pobre, porque ya veis, o sea, el tamaño al lado de estas dos casas más el templo redondo, o sea, casi que la pobre no se ve. Pero bueno, también le hicimos así una cosita cookie, ya veréis luego, y queda bastante bien. Bueno, pues lo que hice fue rodearla de agua, porque, a ver, sí que es verdad que aquí tenemos bastante agua, pero como tenemos precisamente bastante agua, quería darle más agua todavía, no sé. A mí es que el mundo asiático como que me viene mucho eso, ¿no? Pues esa fluidez del agua, la paz, esa sensación, eso, de paz, de tranquilidad y tal. Aunque tengo que decir que me costó, porque claro, no me casaban bien como habéis podido ver, pero bueno, luego utilicé las cascaditas estas ahí, puse unas hacia adelante y otras hacia atrás para que tanto por un lado como por el otro se nos viera cascada.
Y luego pues utilicé también los puentes estos de Mulan aquí, porque eso, si os dais cuenta, estas casas, ¿veis? Tiene como 4 puertas. O sea, la principal, que es por donde realmente entramos, y luego 3 puertas más que no van a ninguna parte, son de bonito. Entonces dije, bueno, pues le pongo el agua alrededor y utilizaba los puentes estos que tenía muchas ganas de usarlos, porque ya sabéis que estos puentes son muy bonitos, pero yo la peguita que le veo es que no podamos utilizarlos como tal, o sea, no se pueden poner en el agua, pero tampoco puedes caminar sobre ellos, entonces tienes que ponerlos así como de bonito y ya está. Que lo suyo, si alguien de Disney me escucha, yo tengo una petición, hacer como una escalerita de madera y que sí se pueda subir a este puente, porque así nos quedarían unas fotos geniales, o además podríamos utilizarlos como puente, bien dicho, o sea, de lo que es un puente levadizo y poder utilizarlos. Eso estaría genial, o sea, una petición, ahí queda dicho, si alguien me escucha, por favor. Ahí queda. Bueno, y luego pues lo de siempre, para que no se nos vean los bordes de las alfombras, que por cierto os lo vuelvo a repetir, o para los que no me hayáis visto hasta ahora, para hacer estas alfombras tengo un vídeo tutorial en el canal, ¿vale? Exclusivo de cómo hacer estas alfombras y crear ríos y lagos, ¿vale? Dicho esto, lo que os estaba diciendo, para rematar y que no se nos vean los cortes, pues ya sabéis, arbustos, plantitas, flores, también podéis utilizar piedrecitas pequeñas de las grandes, todo que nos quede bien cubierto para que no se vea el corte feo. Y ya sabéis que también, aunque lo que es la alfombra es muy cuadriculada, o sea, es rectangular, obviamente, podéis darle un poquito de forma con los mismos setos. Yo en este caso no lo he hecho porque quería que se viera como una zanja de agua alrededor de la casa, entonces pues me quedaba bien que fuera recta. Pero si le queréis dar un poquito de movimiento, que se vea como más curvada y eso, pues ponéis las plantas de forma hacia más adentro lo diré mañana, de la alfombra, perdón, y podéis hacer formas, o sea, no tiene que ser la forma que tiene en sí la alfombra. Bueno, pues como os he dicho también antes, los caminos los he hecho muy naturales. Opté por este de los bordes porque no sé, me venía bien, o sea, no quería sobrecargar todo porque ya iba a hacer esto del agua con mucha vegetación, y si hubiera puesto los caminos naturales sin bordes, hubiese tenido que crear yo el borde también con vegetación y con piedrecitas. Entonces no quería cargarlo tanto y este se ve bastante bonito y pues opté por este. Y veis cómo como le pongo también las rocas grandes, también quedan muy bonitas en el agua, así para darle forma y tal. Puse también más farolillos, bueno, como veis, la zona esta que hice para sentarse, o sea, utilizar los espacios pequeños, o sea, hay que hacer zonas grandes bonitas, obviamente, porque son las que más nos rellenan, pero luego estos huequitos así situados estratégicamente para sentarse, o para una fuente, o para hacer una rotondita de, yo qué sé, de árboles, de setos, lo que sea. Esas zonitas, aparte de que quedan muy bonitas, luego tenéis unas perspectivas para hacer fotografías súper bonitas. Yo suelo buscarlo, busco el hueco, busco un huequito que además de que me quede bien, luego a la hora de yo sentarme, cuando yo me siente ahí, luego lo veréis en el vídeo del tour, tú te sientas ahí y tienes una panorámica de todo lo de atrás súper bonita. Y bueno, pues eso, aquí pues estuve haciendo 3/4 de lo mismo, utilicé mucho del DLC, ya sabéis, me encantan estos colores. No sé qué nuevas plantas, porque ahora cuando nos venga el nuevo DLC tendremos nueva vegetación seguramente, porque cuando trajeron este ya nos lo pusieron. Y lo guapo de este juego, o sea, a mí lo que me encanta es que aunque sea del DLC, o sea, del valle, lo puedes utilizar tanto en un lado como en el otro para decorar. Y está súper bien porque puedes hacer un sinfín de decoraciones.
Bueno, luego aquí también utilicé, ¿os acordáis de una de las misiones de Mushu? Que era de hacer, creo que era de Mushu, si no recuerdo mal, que era hacerle un test psicológico a Bestia y tal. Pues a mí me ha gustado para hacerlo como de estandarte, ahí. Que bueno, este lado de aquí, yo no sé si lo he hecho más como templo o como un palacio así un poco asiático. Yo creo que a mí me da más como palacio, un palacete. Como era mi casa, pues tenía que hacerlo a lo grande. Bueno, lo que os estaba diciendo de los espacios pequeños. Este espacio de aquí me quedaba así como chiquitito y no sabía qué hacer. Dije, pues nada, mira, monto una zona así como de comercio raruno. Y le puse estos tonos rojos porque me iba más con toda la decoración de este lado, ya que los templitos estos, las casas estas, como veis, tienen como los farolillos rojos, no sé, me daban estos tonos más que los azules, que los azules son muy bonitos también, pero me daba a mí más esto. Y nada, como veis, pues lo decoré así, le puse lo de las armas, un poquito de heno. Luego en los puestecillos sí que los rellené. Tenía muchos mushus de estos pequeñitos de un cosplay, perdón, que me equivoco, de un Dream Snap que hicimos de Mulan, que hice un porrón y pues ya aproveché y, bueno, compré. Esos son de compra. Y he aprovechado y lo puse aquí. Y bueno, pues eso, rematar con los farolillos para que se vea todo más parejito, como estáis viendo. Y luego también utilicé, como esta zona me pegaba que tuviese las flores, los nenúfars estos de color. Aquí no podemos poner las que son de verdad, las que van en el agua. Entonces me acordé de que teníamos los de Diana, que a ver, los colores a lo mejor hubieran pegado más los rosados, pero bueno, no quedan mal, yo creo que quedaron bastante bien. Y así también matamos un poco el tono rosa, porque entre los cerezos las flores estas tiradas en el suelo, luego también los arcos estos que tienen la flor rosa y tal, de esta manera hicimos que se rompiera un poco ese tono. Y también que rompa un poco el agua, porque es que si no se ve todo agua y se ve muy soso. Y pues hay que ponerle siempre alguna cosita. Yo siempre le pongo alguna cosita. En este caso le he puesto estos nenúfares, pero en otros casos pues he utilizado a lo mejor los corales estos que tenemos. No sé si son de la colección de Lilo y Stitch o de la Sirenita. Pero vamos, que hay cositas para poner, así que queden bonitas en el agua. Si no, también podéis optar por poner piedras o alguna planta que se pueda poner encima de la alfombra y tal. Bueno, ahora vamos con la parcelita de Mulan. La parcelita de Mulan me rompió un poco la cabeza al principio, no sabía qué hacerle, os lo digo, porque claro, el hueco tampoco es que fuera muy grande. Tenía que hacer un hueco para poder pasar al sitio secreto este de Eva y todo esto. Pero bueno, yo creo que al final di con el clavo. Utilicé los muritos estos asiáticos que son súper chulos, son muy bonitos. También en un principio, donde estoy poniendo las estatuas, había pensado en poner jardines zen, pero luego dije, uy, se me va a ver como muy bajo y tal. Y me acordé de las estatuas. Digo, ostras, la estatua esta que era de lo del evento del revés, que os digo, ese evento yo no lo hice entero, o sea, para la estatua me faltaban recuerdos, o sea, no me dio la vida. Pero como se nos cumplía también con cualquier otro recuerdo que tuviésemos, pude completarlo. Y además se me completó hace poco. Y bueno, creo que con los jardines zen estos que tenemos de crafteo quedó bastante chulo. Luego también tenía ahí estos pilares, que es que no me acuerdo si fue de una compra o si fue en el Gilito. No os quiero engañar, es que no me acuerdo. En Gilito no me suena a mí. Yo creo que fue una compra que hice y me venía con los pilares. Creo que sí, creo que el templo este redondo venía con pilares también o algo así, no me acuerdo, no os quiero engañar, la verdad. Ya sabéis que soy un poquito Dori para estas cosas y es que en verdad tenemos tantísimos objetos que los sacamos de tantos sitios porque te pueden venir de un aldeano que te haya regalado en sus misiones, en niveles de amistad, en los caminos de estrella, en el Gilito, en la Premium, que yo luego, perdonadme si no me acuerdo
bien de dónde venía. Porque es que me hago un lío un poco a veces con estas cosas, o sea, no me acuerdo. Me sabe fatal porque muchas veces me preguntan y muchas veces lo sé, ¿eh? Muchas veces sé de dónde viene, pero muchas otras es que no me acuerdo, la verdad. Bueno, como podéis ver, quedó así un jardín muy chulo. Le puse los postes estos, los arcos estos de Mulan, que quedan guapísimos también, estos marroncitos. Le hice así el jardincito como de bambú y los de cerezo en flor, que el bambú queda muy chulo porque, o sea, no sé si es bambú o qué narices es, la verdad, pero a mí me da el pego como si fuera bambú y como es una zona asiática creo que queda bastante chulo. Bueno, y el caminito este lo resolví poniéndole los tablones estos que son ideales también, la verdad, las cosas como son. Sí que es verdad que donde hay arena no se aprecia mucho. A lo mejor también podríais poner los que son como empedrado, pero a mí pues es que me venían todo el rato cosas de madera, natural, no sé, estos tonos, porque como luego esta zona de aquí es muy grisácea porque tiene todas las ruinas estas ya de por sí, pues creo que tenía que romper un poco con otros tonos, unos tonos más cálidos, y por eso utilicé la madera. Pero bueno, si hacéis una zona así en otro sitio, que no sea aquí en el DLC o en el DLC, pero que no esté todas estas cosas tan grises, pues podéis ponerlo también, que puede quedar muy chulo. Y bueno, luego ya me puse a marcar esto de aquí, ¿veis? Utilicé estas vallas porque las puse para la casa de Mulan. Y dije, bueno, el pasillo se me queda como raro y lo puse también en el pasillo. Y luego esto de aquí, para que no se me viera así, pues también le di un toquecillo, porque se me veía como muy vacío, ¿sabéis? Sobre todo la parte esta de aquí que daba hacia la playa, dejando espacio para poder entrar a pescar, pero poniéndole un poquito para que se viera el tono ese de la madera, como os he dicho. A ver, obviamente también utilicé algo de piedra para romper, como yo digo, para romper un poco, pero creo que le daba el toquecillo y ya. Y nada, estas vallas, o sea, son preciosas, a mí me encantan, o sea, no sé si las habéis utilizado mucho, aunque he visto por ahí por las redes y eso que sí que las utilizáis bastante para esta zona sobre todo, es que quedan ideales, me gustan mucho. Bueno, y luego, la zona esta de aquí de agua que no la había decorado, la puse así como muy de pesca, ya que son los muelles. También estuve utilizando, a ver, que no me acuerdo qué estuve cogiendo yo aquí. Pues no di vueltas ni nada, me mareé más. Los barquitos. Sí, los barquitos estos que eran del Camino de Estrellas. Y también puse bastantes como así no de barquitos de subirse para pescar ni nada de esto, porque puse los otros grandes, pero como si fueran barquitos de jugar. Y quedan bastante cookies aquí, la zonita esta. Y luego pues algún patito, bueno, cisne de esto también, que siempre le da un aire así como muy romántico. Y aquí sí que ya pude utilizar estas rosaditas que por la noche dan una luz. Estos nenúfares, o sea, son idealísimos. Si no recuerdo mal, después de poner los nenúfares, también utilicé los que hay para el agua que nos trajo Mulan. Porque ya sabéis que, bueno, que eso me encanta también, estas altas, que tienen así como una plumita y quedan muy chulas. Esto me encanta, o sea, porque como os he dicho antes, lo de que tengamos vegetación nueva cuando tenemos un DLC y poder utilizarlo en todos lados es una maravilla, pero que encima también nos den, como nos dieron los árboles de Mulan y esto de Mulan, de su mundo, o sea, me parece una pasada, que nos metan cosas así nuevas de mundos, o sea, me encanta. me encanta, me fascina que podamos utilizar todo eso. Pues mira, como veis, puse todo esto, también puse algunas de estas finillas. Es que esto luego parece que no, pero a la hora de hacer una foto, muchas veces, según cómo cojáis la perspectiva, se ve lo que hay por delante. Entonces, si le ponéis así vegetación alta al mar y os queréis hacer una foto en el mar, o sea, en la playa, lo que es la zona de playa, pues quedan más bonitas, porque se ve como por delante la vegetación. Truqui por si no lo sabíais. Vale, luego aquí en esta zona de aquí nos quedaba una zona muerta, porque claro, al poner la casa esta ahí, no podía hacer que
que se rodeara andando. Y lo utilicé para poner el teatro de sombras chinescas. Le puse los bancos estos de Wall-E que son idealísimos, o sea, me encantan con su papelera juego. Y bueno, y luego lo decoré un poquito bastante con vegetación. Ya estaba bastante decorado porque teníamos ya lo que había hecho del templo con el agua y todo esto. Pero creo que este rincón, o sea, es uno de mis preferidos. Mira que la zona es grande, ¿eh? Pero este rincón me encanta. Ya os digo, yo soy muy de hacer rinconcitos tontos. Y me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho esta zonita como me quedó. La puse así muy al estilo que estaba. Le puse unos fueguitos de estos también. O sea, la llené bastante, ¿eh? Para ser un rincón chiquitito, le puse bastante cosita, la verdad. Yo lo que sí que es verdad, que hay mucha gente que decora con las flores del juego. Yo cuando empecé a jugar, sí que decoraba mucho con ellas, porque no teníamos muchos ítems. Claro, ahora pues hay un sinfín. Después de 2 años de juego, pues tenemos un montón. Pero ahora pues intento no usar, o sea, las uso porque son bonitas, pero más en palterres, ¿sabéis? Lo que os digo, las que son de crafteo. Porque sueltas, a veces cuando vas a recoger con el aspirador no te das cuenta si las coges y es un fastidio. La verdad, o sabes las que tienes puestas o como vayas con las prisas las fastidias porque lo sacas todo. Bueno, pues esta es la zonita alta. Os tengo que decir que por esta vez vamos a decorar hasta aquí. La zona que nos queda del patio y la que sube la haremos al siguiente vídeo, ¿vale? Porque esa zona va a ser bastante entretenida. También va a ser asiática, pero no quería alargar muchísimo más el vídeo. Ya veis que está siendo bastante larguito porque es bastante zona. Pero bueno, esta zona sí que la quería terminar con el templo este, porque ya lo tenía colocado y quería terminar. Además es lo que nos baja luego hacia abajo y todo esto, y quería dejarlo terminadito. Bueno, como estáis viendo, aquí utilicé un truqui. A ver, utilicé el empedrado sin bordes para terminar lo que estaba en verde. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puse todo? Os explico. No porque quede mejor o quede peor. Tú puedes poner por encima y casi ni se percibe, ¿eh? O sea, podéis ponerlo todo. Pero os cuento, yo quería poner árboles, cerezos en flor, porque hay algunos que sí se pueden poner encima de los caminos, ¿vale? Pero los cerezos en flor, por ejemplo, donde hay camino, no se puede. ¿Qué quiero decir con camino? Que, por ejemplo, donde está empedrado, pero ese empedrado del juego no cuenta como camino y tú ahí puedes poner toda la vegetación que quieras, ¿vale? Pero el empedrado que tú pones cuenta como camino y entonces ahí no puedes poner algunos árboles y algunas vegetaciones. Por eso no quise ponerlo todo al completo. Lo único que sí, pues una vez puesto, lo estuve poniendo bien, que no se viera demasiado el corte y tal, pero ya está. Y luego, bueno, pues utilicé este sí que lo hice templo, pero templo. Este sí que quería que se viera como un templo. También os voy a decir una cosa, me costó, o sea, aquí lo veis a cámara rápida, sin los cortes ni nada, pero en esta zona me estuve bastante rato pensando. Una vez ya supe lo que, no, pero hasta que di con el qué hacer aquí en esta zona, porque si os dais cuenta, yo lo puse ahí porque yo tengo una panorámica desde abajo preciosa. O sea, se ve esto desde abajo que es una fantasía. Pero claro, luego tenía que decorarlo aquí arriba para que quedase bonito. Una vez tú estás arriba y te quieres hacer una foto, pues ahí arriba con el templo. Claro, tenía que poner cosas que no fueran súper altas, que tampoco me ocupase muchísimo, porque como veis el espacio tampoco es muy grande. Entonces pues opté por lo que estáis viendo. Puse las columnitas, puse los dragones, que creo que le dan un toque muy chulo. Luego también utilicé las mamparas estas que son de red, que me encantan. Es de una colección que nos pusieron, que traía las mamparas. Traía también las flores en flor, o sea, los árboles estos en flor, los bonsais, que para ese entonces no teníamos cerezos como ahora, y nos iba de maravilla para dar ese toque rosita.
Y creo que tenía también la ventana de interior, una ventana preciosa. Y ese set me lo compré nada más que salió, porque, o sea, es que valía mucho la pena. Bueno, y como veis, pues eso, he puesto... aquí no abusé tanto de los rosas, quise poner más lo del bambú. Y hice así como pasillo por cada lado del templo para poder pasar hacia el otro lado. Y luego aquí, para darle el toquecillo de la entrada, utilicé, aunque no quise abusar mucho, utilicé los cristalitos estos que se hacen de crafteo del DLC para darle ese toquecillo. También, que no os lo he dicho antes, estas cosas de Remy, esto que estoy poniendo, que he puesto así como gris, que también lo he puesto en la zona de abajo, que lo podéis ver a la derecha, es súper bonito y además nos da aquí también el tono así como japo. Mirad, ¿veis lo que os he dicho antes? El cerezo no me lo dejaba poner donde había camino. ¿Veis? Tuve que quitar ahí un poco para poder ponerlo. Eso, pues si queréis hacer y poner árboles aquí en estas zonas, pero queréis terminar el suelo, pues que lo tengáis en cuenta. Bueno, pues como veis, creo que no quedó nada más la zonita. Le puse sus mushus así también para romper el color grisáceo, porque, bueno, los dragones no son grises, pero tienen ese tono apagadito. Que, bueno, rompí bastante también con las mamparas esas de cerezo. Yo lo aconsejo mucho. Cuando hagáis una tonalidad que sea fría, como por ejemplo los grises, romper con tonos cálidos. Romperlo bastante con tonos cálidos, con el rojo, los rosas, los marrones. Todo esto rompe bastante y queda más llamativo. Bueno, luego la zona está de atrás, que es el pasillo, realmente no es otra cosa que el pasillo. Pues hice así como un jardín con las fuentes, las estatuas estas de red, que también son una maravilla. Y al ponerle los bambús y las plantitas estas, quedaron bastante chulas. Y lo que hice también fue incrementar los árboles estos que tenemos, que son para las peras estas de pato, porque tenéis que recordar que hay que incrementar los árboles frutales, los setos frutales que tenemos, o sea, hay que ponerlos en el paisaje. Entonces aproveché esos para hacer aquí como un jardín detrás del templo y le puse una zonita de descanso y creo que quedó bastante chulo.
pues no podía faltar que os enseñara cómo quedaba la zona de noche para que vierais los contrastes que hacen las lucecitas, los colores y todo esto, que es que no tiene nada que ver como se ve durante el día. Las luces quedan muy bonitas, o sea, los templos tienen muchas luces, los farolillos. Estamos teniendo algún problema con las farolas, o sea, las luces de farola que ponemos, que no se nos enciende. A mí en este momento no se me encendieron, lo siento, no me di cuenta cuando lo estuve grabando. Pero bueno, tampoco es que den muchísima luz, dan un destillito, pero tampoco mucho. Más que nada es, pues eso, las luces de las casas, de los templos, los colores de los farolillos que tienen de por sí los templos, los farolillos que pusimos nosotros, los nenúfares que tenemos puestos y todo esto, que creo que le da un toque súper mágico y tal. Y quería que lo vierais también. Y nada, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo me lo estoy pasando bomba haciendo esta zona, porque ya, como os he dicho como 500.000 veces, me encanta el mundo asiático. Y con esto me lo estoy pasando bomba. Y espero que vosotros también os lo hayáis pasado bien. Si os ha podido dar alguna ideita para vuestros valles o vuestros DLCs, pues bienvenido sea. Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!